Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Facundo Cruz. Él es politólogo, docente universitario, coordinador general del Observatorio Pulsar, que depende de la Universidad de Buenos Aires, que está haciendo informes muy interesantes sobre creencias sociales, más allá de las encuestas que pueden hacer consultoras sobre valoración, imagen de determinados actores políticos. Estos estudios están un poco viendo bajo la superficie, ¿no? Tendencias quizás más de mediano y largo plazo, que son las que un poco terminan moldeando las ideas políticas o las preferencias más electorales. Así que mucho para conversar con Facundo sobre este tema. Facundo, ¿cómo estamos? Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Lástima, tenemos que hacer esto virtual y no lo podemos hacer con un liso, con un Carlito adelante, pero la próxima haremos el intento. Ya habrá oportunidad para hacerlo con un liso o con un Carlito de por medio. Facundo, te quiero consultar por este informe que está por salir en los próximos días. Tenemos la posibilidad de spoilear un poco, por lo menos hacer una especie de teaser, de tráiler sobre lo que va a venir. Bueno, sobre preferencias políticas o preferencias, ¿cómo están viendo los argentinos determinados actores importantes, aliados internacionales, el caso de Estados Unidos, de Brasil, de China, un poco cómo están viendo los argentinos la escena internacional, pero también la percepción del lugar de Argentina en el mundo? Ahí me interesaba, para empezar por algún lugar, que Estados Unidos sigue siendo la principal referencia, pero hay un crecimiento del lugar de China, ¿no? De la valoración de China. ¿Cómo estás analizando este dato, no? Sí, esto es parte, para poner un poco en contexto, es la encuesta nacional que realizamos cada año desde el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, que es un programa que llamamos Creencias Sociales. Ya tenemos 3 oleadas, 2023, 2024 y 2025, y cada año cuando hacemos la encuesta, que tocamos distintos temas, la relación entre el Estado y el mercado, creencias en torno a valores más progresistas o tradicionales, algunas cuestiones electorales que ampliamos cuando hay un año electoral, cuestiones de orden público. También tenemos una batería de preguntas sobre política internacional o política exterior o relaciones internacionales. Más que nada porque queremos tener un registro de cómo están viendo los argentinos y las argentinas el mundo, ¿no? ¿Qué mirada tenemos sobre ese mundo? ¿Cómo vemos a los países? ¿Qué imagen tenemos de los países? ¿Con quién queremos relacionarnos? ¿A quién queremos parecernos? Y este año incorporamos también algunas preguntas particulares que después, si querés, podemos ahondar. El informe ya empezó a correr, ahora en estos días van a estar saliendo de difusión por redes sociales, pero bueno, ya lo lanzamos en un newsletter que nosotros sacamos cada vez que publicamos un informe. Y el primer punto que nos llamó la atención y que vos recién hacías mención es la mirada que tenemos sobre Estados Unidos. Lo primero que nosotros vimos en el registro de estos 3 años es que no hay un sentimiento anti-norteamericano en Argentina. Que esto un poco nos llama la atención porque, bueno, en los últimos meses, con el vínculo estrecho y cercano que empezaron a construir Donald Trump y Javier Milei, apareció de vuelta esa idea de que Argentina era de los países de la región el más antinorteamericano de todos. Y hay algunos reportes que por ahí relevan datos que permiten considerar esa posibilidad. Algunos incluso midieron la imagen de Trump en Estados Unidos, que tal vez ahí aparece cierta negatividad asociada más al personaje, pero la visión que se tiene del país, por lo menos cuando nosotros hacemos la encuesta en los 3 años, no es negativa. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, a pesar de no ser negativa, Estados Unidos está empezando a dejar de tener el monopolio de las preferencias entre los argentinos y las argentinas. Y hay un dato bastante singular. Nosotros hicimos una pregunta en los 3 años que siempre mantuvimos con la misma formulación, y es: ¿con qué país cree que Argentina debería relacionarse? Estados Unidos este año aparece primero en el ranking. Tenemos a Estados Unidos primero, a Brasil segundo, a China tercero. Después, si querés, podemos hacer un doble clic ahí porque es interesante el cambio. España aparece cuarto y Uruguay aparece quinto. Estados Unidos tiene ese primer lugar con el 29% de las preferencias. Entonces, casi un tercio de los argentinos lo está eligiendo como primer país con el cual vincularse en términos estratégicos. Y ese primer lugar lo mantuvo en los 3 años. Pero ¿dónde está este cambio de percepción? Bueno, por un lado, Estados Unidos pasó de tener el 29% de las preferencias en 2023 al 33% en 2024. Hay un pequeño salto de 4 puntos. Y ahora hay de vuelta una caída de 4 puntos, que de 33 pasa al 29%. ¿Por qué decimos que está
perdiendo o podría estar perdiendo ese monopolio o ser el único faro al cual los argentinos están mirando? Porque China viene creciendo en estos 3 años. Pasó del 5% de las preferencias en el año 2023, y si la memoria no me falla, estaba en el 5º o en el 6º lugar del ranking, a tener el 14% de las preferencias, ¿no? En términos de que con quién debería vincularse Argentina, en esta encuesta del 2025. Viene creciendo sostenidamente, de hecho en 2024 el 9% eligió a China. Entonces pasó de un 5º lugar en el ranking a un 3er lugar, y esto también se ve en los 3 segmentos políticos argentinos, ¿no? Entre peronistas, simpatizantes Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza. Ahora, es interesante, 2 cosas. Primero empiezo por esto, que la sociedad es más pragmática y más, tiene una cabeza más multipolar que lo que le puede tener la dirigencia, sobre todo el gobierno, ¿no? Con un alineamiento muy, muy automático con lo que entiende que es Occidente, pero sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Sí. El informe en general nos muestra que tenemos pragmatismo en términos de la política exterior, y un pragmatismo que se va adaptando a los tiempos de cambio, ¿no? Si el mundo va virando, si deja de haber un solo polo de poder y empieza a aparecer un polo con 2 o 3 polos alternativos, o un polo con otro polo que le empieza a disputar el dominio o el control del comercio internacional, como está pasando entre Estados Unidos y China en los últimos años, y como este año más se acrecentó producto de la guerra comercial. Bueno, los argentinos un poco van viendo en términos de preferencias estratégicas cómo ese mundo se va moviendo y van diversificando, ¿no? ¿Por qué decimos diversificar? Porque, bueno, si hablamos de que hay un ranking de países en términos de vínculos estratégicos y el primero abroquela 1/3 de las preferencias, entonces los 2/3 de las preferencias se distribuyen entre muchos otros países. Yo recién te hablaba de 5 países, pero bueno, también aparece Alemania, Chile, Inglaterra, Rusia, Italia, y después agrupamos en otros a un conjunto de países que suman entre 1 y 2%. Entonces, hay un mundo que está siendo más multipolar y los argentinos se están acomodando en términos de preferencias estratégicas a esto. Después está la dirigencia política si decide seguir esas preferencias o no, y si decide alinearse con Estados Unidos, con la Unión Europea o con China, pero en términos de cómo vemos el mapa mundial, somos bastante diversos, no necesariamente ideológicos. Hay una cuestión interesante del informe, digamos, vos decías hacer un corte por preferencias políticas, 3 grandes espacios, ¿no? Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, y en el caso del peronismo, uno tiende a pensar que es bastante natural que para el votante de Juntos por el Cambio, para el votante de la Libertad Avanza, Estados Unidos sea la principal referencia, o que piense que tiene que ser el principal aliado. Ahora, también el peronismo es el principal aliado, muy poquito por encima de Brasil y de China. Ahí también hay algo quizás contraintuitivo de lo que uno tiende a pensar. Bueno, el peronismo como un partido nacionalista, muy, muy refractario. Bueno, el peronismo casi que surge, ¿no? En la vieja antinomia Bradeno-Perón, ¿no? Sí, es interesante el punto que marcás, porque eso está presente tanto en términos de los vínculos estratégicos como de la imagen que se tiene de los países. Respecto al vínculo estratégico, hay cierto consenso partidario transversal, ¿no? Para este ranking de con quién tenemos que vincularnos. Los 3 segmentos de votantes, y nosotros años anteriores lo cruzamos por voto en primera vuelta, este año lo cruzamos por simpatía política, porque nos da una idea, bueno, cuando vos decís que simpatizás por un espacio político, tenés un compromiso más fuerte que eventualmente si fuiste a votar o no, que puedes ir a votar a algún espacio político como apartidario, o no identificado con ningún espacio político. Entonces este año quisimos ver el cruce por simpatía política, y tanto quienes se identifican como peronistas, como simpatizantes de la Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio, mantienen el ranking los 3 países que te decía antes, ¿no? Estados Unidos, Brasil y China para los 3 segmentos. Sí hay diferencias en términos de qué tanto prefiere cada segmento a una alianza estratégica con estos 3 países. Por ejemplo, quienes simpatizan con la Libertad Avanza, el 42% prefiere a Estados Unidos, el 15% a Brasil y el 10% a China. Juntos por el Cambio prefiere a Estados Unidos un 36%, un 17% a Brasil y un 11% a China. Acá vemos que ambos segmentos políticos están bastante similares. Hay una preeminencia un poco mayor de Estados Unidos entre quienes se identifican con la Libertad Avanza, pero más o menos los números son parejos. Y en el peronismo, lo que vos bien marcabas, aparece una distribución más equilibrada entre los 3 países. El 23% prefiere a Estados Unidos, el 22% prefiere a Brasil y el 17% a China. Acá aparece, bueno, primero que no aparece una potencia a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos y China, aparece Brasil, que es un aliado regional cercano.
parte de lo que se conoce como el sur global. También hay un dato ahí, Argentina no solo está mirando al norte para vincularse, también está mirando al sur global para parecerse. Brasil acá aparece también en el medio en este ranking. Sí aparece un equilibrio, como punto adicional, un equilibrio mayor entre los simpatizantes del peronismo. No hay un peso tan importante de Estados Unidos, sino más equilibrado con los otros dos países. Facundo, otra cuestión interesante que trabaja el informe, leo el dato, que casi el 40% de los jóvenes piensan en irse del país y que es mayor la proporción entre los votantes o los que por lo menos que acompañan a la Libertad Avanza. Ahí parece haber también una paradoja, ¿no? El acompañamiento al gobierno no es algo que los movilice o los motive a quedarse, sino que disocian el apoyo político, el acompañamiento político al gobierno con su proyecto de vida personal, ¿no? Sí, esta es una de las preguntas justo que incorporamos este año y que habla más de cómo, bueno, del espejo con el cual estamos viendo el mundo y vemos a nuestro propio país. Entonces, sí, primero hablábamos de que tenemos pragmatismo en términos de política internacional y no necesariamente ideología en términos de los vínculos y a quién parecernos. También estamos viendo a la Argentina en un mapa global con cierto pesimismo. Esto va también de la mano con el lugar en el cual ubicamos a la economía argentina. Por ejemplo, preguntamos de una escala de 0 a 200, donde están todas las economías del mundo, ¿dónde ubicaríamos a la Argentina? Y el promedio de respuesta fue el puesto 102, es mitad de tabla. Ahora, el Banco Mundial ubica a la economía argentina en el puesto 23 entre 188 países. Hay un cambio de casi 100 posiciones entre lo que percibimos de la potencia de nuestra economía con el lugar que realmente tiene para los organismos internacionales. Esto es algo que viene desde el año pasado. Mejoramos algunas posiciones en términos de la percepción. El año pasado estábamos en el puesto 110 para los argentinos, ahora estamos en el 102, pero no clasificamos a las copas, tampoco nos vamos al descenso, estamos en mitad de tabla. Y creo que se conecta con esto que vos decís respecto de irse a vivir a otro país. 2/3 te están diciendo que se quedarían a vivir en la Argentina, pero 1/3 te están diciendo que se irían a vivir a otro país. El 40% de los jóvenes, ahí ya estamos hablando de 4 de cada 10, te acercás a la mitad, no estás en la mitad, pero estás cerca. Los jóvenes tienen una mayor propensión a irse afuera del país. Nosotros no lo tenemos medido con años anteriores porque el observatorio empezó a funcionar en 2022 y la encuesta empezó a hacerse en 2023, pero si hacemos un poco de memoria, pensamos que siempre los más jóvenes son los que piensan tal vez en tener alguna experiencia afuera, conocer otros países, vivir en otras naciones, en otros lugares. Europa sigue siendo un lugar preferente en ese sentido y tal vez esto es algo que, bueno, no lo tenemos medido, pero puede ser parte de una constante y que tal vez a veces crece en momentos de crisis económica. Y el punto que vos marcás respecto de el cruce por simpatía política es interesante porque tanto los de quienes se identifican como de la Libertad Avanza como de la izquierda están por encima del promedio general de quienes dicen que se irán a vivir en otro país. El 37% de la Libertad Avanza y el 35% de los de la izquierda lo harían, versus quienes se identifican con el peronismo o Juntos por el Cambio, que están en 31%, están un poquitito por abajo. ¿Por qué se explica lo de la Libertad Avanza? Bueno, posiblemente porque, como muchos estudios han mostrado, parte de la coalición etaria de la Libertad Avanza hoy en día, tanto en las elecciones como en el aumento del gobierno, se apoya en el segmento más joven, ¿no? Ese que va de los 18 a los 29 años es donde más fuerte está el gobierno y posiblemente eso vaya de la mano, lo cual no significa necesariamente que creen que el país está hecho un desastre o está yendo por el mal camino. Pero tal vez la respuesta es simplemente, bueno, ¿me iría a vivir a otro país? Sí. No quiere decir que la salida sea Ezeiza porque algo esté mal acá, sino tal vez probar nuevas experiencias o bien porque no estás encontrando tu nicho, tu lugar en el país. Facundo, te quiero preguntar por un informe anterior del observatorio, otro informe de creencias sociales, que ustedes detectaban que había cierto corrimiento hacia lo privado, pero que está instalada la idea del Estado como regulador, por lo menos de los servicios básicos, proveyendo, por ejemplo, lo que es la asistencia social a los sectores más desfavorecidos. Parece que la sociedad, de vuelta, más allá de que crecen determinados valores más liberales, se vuelve un poco más mercadista, no hay una conversión súbita de la sociedad hacia el libertarianismo, ¿no? Sí, ese es el tercer informe. Este es uno de los informes que la mayoría de las preguntas las mantenemos cada año porque nos sirve para construir
un relato o un análisis sobre, qué pensamos sobre el vínculo entre Estado y el mercado, y también como para matizar un poco la idea de que Argentina no giró a la derecha en 2023, ¿no? Que fue una lectura rápida después de la victoria de Javier Milei en el balotaje, ¿no? Que habíamos girado hacia la derecha, hacia el conservadurismo. Y ahí nosotros tratamos de discriminar y diferenciar entre lo que tiene que ver el vínculo entre el Estado y el mercado y qué pensamos de ciertos valores y preferencias más, en términos de derechos y libertades, ¿no? ¿Hay cierto giro privatista en estos años en Argentina? Sí, con algunos matices también. No estamos pidiendo un avance completo del mercado. Y esto lo vemos en dos elementos particulares, que uno nos llamó la atención particularmente este año. Una de las preguntas que construyen, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es, con varias preguntas las agrupamos y construimos perfiles, ¿no? La batería de Estado y mercado y de agenda de derechos y libertades nos permite construir 4 perfiles, si somos más etatistas o privatistas y si somos más conservadores o progresistas. Eso te da una Argentina de 4 cuadrantes, donde hay 3 cuadrantes que concentran a la mayoría de la ciudadanía. No te hablo de una Argentina multipolar, perdón, no te hablo de una Argentina bipolar. No hay polarización en todo, como decimos los politólogos, es más complejo y el dato lo sustenta. Ahora, las preguntas que van al eje Estado-mercado, una de ellas, por ejemplo, es: ¿a usted qué le genera mayor confianza? ¿Una empresa pública o una empresa privada? Este año el 47% nos contestó empresa privada, el 42% nos contestó empresa pública, pero encontramos una caída sostenida de la confianza en las empresas privadas desde 2023 hasta 2025. 2023 el 54% te decía empresas privadas, el 50% lo decía en 2024 y ahora el 47%. Tenés una caída de 7 puntos en estos 2 años y un leve aumento de las empresas públicas, que no se llevan esa caída de la confianza en las empresas privadas, sino que va una parte a no sabe, no contesta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tal vez puede ser un síntoma de época, es algo que nosotros no lo tenemos registrado, pero también pasó cuando gobernó Mauricio Macri, cuando el gobierno de Cambiemos empezó a tener, esto es algo que detectó o que conoce muy bien y lo analizó Augusto Reina, que es el director del observatorio. Él veía también en esos años que cuando el gobierno de Cambiemos empezó a tener algunos traspiés y algunas complicaciones en la gestión de la economía, como era un gobierno que se apoyaba mucho en el sector privado, tanto en términos de gestión como de los aliados y socios para construir una coalición de apoyo, cuando el gobierno empezó a tambalear un poco, derramó cierta negatividad hacia el sector privado y las empresas privadas. Ahora tal vez esté pasando lo mismo, lo cual deja a las empresas privadas como primera preferencia sobre las públicas, pero el gap entre las dos está un poquito más chico. Eso es un elemento que te muestra que hay cierto giro privatista, pero hasta ahí. Y también se ve en la provisión de servicios públicos. Hay una preferencia por un modelo más mixto, en donde el sector privado se ocupe de los servicios públicos, pero en donde el Estado controle, que no sea una privatización total y completa sin control del Estado, como tal vez pasó en los 90. Facundo, hablabas recién de Macri, ¿no? Y parece haber como cierto aire de familia entre el 2017 y el 2025, de un gobierno peronista que gana unas elecciones de medio término muy bien, que pretende encarar una agenda de reformas, de hecho muchas parecidas o tiene muchos puntos de contacto. Digo, la reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional en este momento quedaría en principio para más adelante, pero digo, ¿cómo ves al gobierno post-elecciones? ¿Ves que el gobierno que está haciendo esta tarea de tratar de construir una mayoría, con Santilli recorriendo en su tour federal por las provincias, va a lograr construir este número para poder avanzar con estas reformas, que el gobierno medio que entiende que es un momento de ahora o nunca? ¿Cómo estás viendo esto? Creo que el gobierno está viviendo su verano con mucha intensidad y actividad. Se nota que no para, y es lo propio de los gobiernos que salen de una elección de mitad de mandato con una validación sobre la propuesta política, económica y social que llevan a las urnas. Diciendo esto, también hay que decir que el gobierno nacional sacó una proporción de votos y una cantidad de bancas similares a los presidentes que les fue bien en la elección legislativa de mitad de mandato, pero no muy por encima de ellos. Están los valores de Menem 91-93, de Alfonsín 85, de Mauricio Macri 2017,
incluso en valores similares al Frente para la Victoria 2013 o el Frente de Todos 2021. Entonces, en este sentido, Milei parece ser casta, porque le fue igual que a todos los presidentes que salieron a esa elección de mitad de mandato. Generalmente las elecciones de mitad de mandato no le dan excelentes noticias a los gobiernos. Cuando sacás 40% de los votos y sostenés tu bloque, lo haces crecer un poquito, esa es la buena noticia. Si vos eso lo comparás con otros resultados, no parece un resultado abrumador. Ahora, aprovechando eso y contextualizando en que el gobierno venía golpeado el vínculo con los gobernadores, por cierta volatilidad del tipo de cambio, por un aumento del mal humor social, por la caída de las expectativas futuras positivas que había construido durante todo 2024, entonces el resultado aparece como una excelente noticia. ¿Por qué está viviendo su veranito? Mejoró el humor social, los gobernadores mostraron predisposición de vuelta para acordar y para encontrar puntos de consenso, algo esperable también, siendo que todos los que salieron a competir con Javier Milei perdieron, salvo Valdés en Corrientes, o incluso perdieron frente a opciones o alternativas peronistas, como el caso de Santa Cruz o Río Negro, si vemos la elección para senadores. Entonces, en ese contexto, los gobernadores vuelven a jugar al juego de la política histórica, que es apoyo político a cambio de recursos fiscales. En eso no cambió y ahí también el gobierno juega a la casta. Pero tiene que aprovechar ese veranito. Que como siempre, el veranito en Argentina y tal vez en Buenos Aires, donde está sentado el Congreso de la Nación y la Casa Rosada, a veces te dura hasta abril, estamos en remera y en malla hasta abril y aprovechamos la pileta, a veces dura hasta marzo y ya empieza el fresco cuando arrancan las clases. Entonces hay que ver cuánto le dura, ¿no?, este humor social y estos actores que por ahora tienen buena predisposición. Lo que creo que están esperando es, además de un Santilli que cargó nafta en el auto y está recorriendo el país, es un Santilli que tiene que ir con un tráiler con recursos para los gobiernos nacionales, para los gobiernos provinciales. Facundo, sos un estudioso del armado de coaliciones, ¿no? Si uno ve las experiencias de Juntos por el Cambio, Cambiemos, el Frente de Todos después, parecen experiencias medio fallidas, que no lograron, poder construir consensos hacia adentro, bueno, problemas diferentes, ¿no?, las dos coaliciones, pero se volvió la coalición una mala palabra en Argentina. Uno ve la Libertad Avanza y es un partido con una jefatura muy clara que lo que está haciendo no es construir una coalición, sino cooptando fragmentos de los viejos partidos, ¿no? Mira, Libertad Avanza, a ver, estamos conociendo a la Libertad Avanza, creo que ya casi lo terminamos de conocer completamente, pero lo terminamos de conocer como sujeto político, como actor político, ¿no? Lo terminamos de conocer como actor político en el primer año de gobierno. Ahí tenía dos opciones, o construir una coalición, como bien decías vos, o construir el partido a la par de que iba gobernando, y terminó tomando la segunda opción. En ese sentido, sigue el mismo carril que Juan Domingo Perón cuando construye el Partido Justicialista. El Partido Justicialista se construyó desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y acá lo están haciendo desde la Secretaría General. Y lo construyen desde la Casa Rosada. Y eligieron esa dinámica, obviamente atrayendo bajo el calor del oficialismo, de los buenos números, a dirigentes que son otro espacio político. Entonces hay una construcción política partidaria y no la construcción de una coalición. La lógica de la coalición pasó a ser más legislativa parlamentaria y ad hoc, ¿no? Cada vez que había que votar en una propuesta legislativa se iba a lograr esa coalición legislativa para dar el apoyo. Obviamente la cercanía era más clara y directa y fácil con el PRO, donde ahí sí podríamos hablar de cierto acuerdo parlamentario, bastante informal, por ahí a lo que estamos acostumbrados en la Argentina. Este escenario no deja necesariamente mal parado las coaliciones. Las coaliciones siguen siendo necesarias en Argentina. Esto es algo que se acrecentó mucho después de la crisis del 2001. Cualquier espacio político que quiere gobernar en Argentina necesita de la construcción de una coalición. También puede ir por la lógica de la construcción de un partido político, solo que es más arriesgado por dos razones. Primero, porque vos necesitás cubrir una cantidad de cargos en el Estado Nacional y tener un esquema de coordinación y de funcionamiento bastante aceitado, y si vos ya tenés un partido político sólido es más fácil hacerlo. Cuando vos lo vas a hacer mientras estás gobernando es donde empiezan a aparecer las dificultades de construcción partidaria, se te traducen en dificultades de gestión de gobierno, que fue la principal crítica al gobierno de Libertad Avanza durante los 2 primeros años de mandato, e incluso se convirtió en una demanda para los aliados internacionales e internos del gobierno nacional.
tenés que mejorar la gestión, tenés que ampliar la gobernabilidad. Fue la principal exigencia que de hecho le hizo el propio Trump a Milei. Ahora, si vos no construís el partido político, la otra alternativa que te queda es ir en una lógica de coalición. Yo veo al peronismo en una lógica más coalicional, en una lógica más horizontal, una mesa más redonda que está tratando de avanzar en la renovación de un liderazgo, y el resto de los espacios que no abonan a ninguna de las dos tribus o de los dos bloques principales también han construido sus dinámicas coalicionales. Esto es algo de lo que no vamos a escapar porque el sistema partidario está fragmentado, las preferencias, a pesar de que electoralmente se están ubicando en los polos, también van acompañando a otros espacios políticos, y también lo estamos viendo a nivel provincial. Juntos Somos Río Negro se conformó como partido político ahora, pero inicialmente apareció como una coalición. En Córdoba se está gobernando como una coalición. Santa Fe tiene una experiencia de coaliciones bastante amplia. Lo mismo está ocurriendo en San Juan, en San Luis, en Mendoza, en Chaco, en Jujuy incluso. En muchas provincias estas dinámicas se mantienen, y cada vez que hay que hacer un armado a nivel nacional, hay una lógica coalicional detrás de eso, y eso creo que va a seguir de acá en adelante. También estamos teniendo un momento de reconfiguración del sistema partidario donde se están moviendo las coaliciones, pero no es algo que va a dejar de estar presente. Lo que importa son establecer los mecanismos para que funcionen correctamente. Facundo, mil gracias por participar del Mesa de Testigo hoy. La verdad que fue un gusto. Quedan muchas cosas por charlar. Las conversaremos ya el año que viene, quizás, como decíamos, con el liso y con el Carlito de por medio. Con gusto, Marian. Un gran abrazo y gracias por la invitación. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Mesa de Testigo.